Tenía la costumbre de poner mi móvil a grabar mis ronquidos por la noche. Quería mejorar mi respiración nocturna por sí. Entraba en episodios de apnea por mi sobrepeso. Estaba mejorando mucho haciendo ayuno intermitente y píldoras de ejercicios diariamente. Me saltaba las cenas y hacía un poco de pesas y ejercicios aeróbicos para evitar mi colesterol alto y poder salir del tratamiento con estatinas. Cuando me despertaba paraba la grabación y en algún momento del día escuchaba mis ronquidos. Había ido ganando mejor respiración. Estaba comprobando que mi bajada de peso había mejorado mi nivel de ronquidos y se escuchaban más silencios con respiraciones más limpias. Pero quizá ese fue el inicio de mis problemas. De escuchar ronquidos pasé a escuchar voces que me hablaban, conversaciones que tenía con extrañas, entidades en sueños o puede que en otras dimensiones. La primera vez que escuché unas palabras fue cuando oí hijo de Epi. Parecía mi vecino de abajo, el señor Petas, que le molestaba cualquier ruido que salía de su halo de armonía. Quedando en una anécdota, se empezaron a oír conversaciones con personajes que interactuaban conmigo. Empezó a darme terror escucharlos e incluso a quedarme dormido, como en Pesadilla de Elm Street. Llegué a pasar una noche en blanco con la tontería, pero finalmente por agotamiento, caí rendido al día siguiente. Eso sí, puse la grabadora del móvil en marcha. Empezó a gustarme las conversaciones que escuchaba, pero todo cambió cuando escuché una conversación de una situación de futuro, unos hechos que me pasaron a los pocos días de escucharlo. Papá, cuidado con el escorpión, me decía una voz parecida a la de mi hija. Ah, contestaba yo como con un gesto de dolor. Al día siguiente, mi hija me dijo que había soñado que me picaba un escorpión negro en un brazo. Escuchando ese trozo de la grabación, parecía que mi hija y yo estábamos interaccionando en sueños. Ella había venido a nuestra cama de matrimonio, ya que siempre tenía miedo por la noche. Fiesta asegurada con patadas y manotazos incluidos. Al cabo de 2 semanas, fuimos de excursión a un castillo que se halla en lo alto de la montaña, junto a un parque muy bonito en Sant Feliu de Pallerols. Llevamos nuestro picnic y subimos con el coche por aquella zona. Estábamos casi solos. Me di una vuelta, cuando pisé mal bajando por una pequeña cuesta y desplacé una piedra. Resbalé y caí al lado. Mis hijos se rieron, pero mi hija me miró en tono serio. Papá, cuidado con el escorpión, me avisó de nuevo en la realidad. En fracciones de segundo no lo podía creer. Era un sueño premonitorio. Un pequeño escorpión negro estaba en mi brazo, pero parecía que el final era diferente. Por suerte el escorpión estaba adormecido, era un escorpión negro. Lo pude dejar en el agujero que estaba y con cuidado coloqué de nuevo la piedra encima. Mi hija me miró y me dijo, ¿ves cómo lo había soñado? Después de este día empecé a tener curiosidad por el futuro y puse de nuevo la grabadora al irme a dormir. Pero, por otro lado, temía acabar como el gran cíclope y perder el ojo para contemplar mi muerte futura. Mi hija volvió corriendo de nuevo a nuestra cama. Me volví a dormir. A la mañana siguiente pensaba que no había grabado nada más que unos ronquidos, pero volvió a salir algo en la grabadora. Mi hija nuevamente parecía que tenía una conversación con alguien que se oía a lo lejos. Parecía que hablaba con un señor, voz que no identificaba en mi casa. Papá, vine corriendo esta noche porque cuando fui al lavabo, vi una sombra muy alta con ojos blancos que me esperaba en mi cama. Me decía asustada, solo era una pesadilla. Dime qué te dijo. Le contesté para tranquilizarla y hacerle cómplice sin decirle que había escuchado una voz lejana de un hombre. Me dijo que ya podíamos coger un trébol de 4 hojas de las macetas que hay en el edificio de la Yaya. Me dijo en tono muy serio. Al día siguiente, mi mujer y yo fuimos a hacer el café a casa de mis suegros. Después de dejarlos en el colegio por la tarde, en la entrada del edificio había unos maceteros fijos, los cuales tenían unas plantas variegadas y a veces salían tréboles. Mi mujer encontró uno de 4 hojas y me lo enseñó. Me quedé helado al verlo. ¿Eran revelaciones del futuro sin importancia? ¿Probabilidades dominadas por la casualidad? Las siguientes grabaciones eran conversaciones con otras voces. Mi hija ya no intervenía. Dormía siempre plácidamente desde que encontramos el trébol de la suerte. Muchas veces no podía entenderse qué querían decirme o simplemente estaban en otros idiomas. Por suerte, una vez pude interpretar una voz que parecía latín del antiguo Rome. Red de mi inumos aureos meos, red de operan mean.
Chiesere passam si te computison, quaedite ecclesiam que estin siluis, ius in arbore que es transribum. Devuélveme mis monedas de oro, devuélveme mi esfuerzo. Puedo descansar si contigo están a salvo. Busca la iglesia que se halla entre el bosque, justo en el árbol que hay al cruzar el riachuelo. Pude transcribir la voz con el Google Translate y entendí lo que me proponía esa voz. Por mi cercanía, posiblemente se tratase la ermita de la zona rural. Debía buscar un cruce de un riachuelo cercano, seguramente el riachuelo que mantiene las acequias de los campos y después entra en el pueblo por la riera seca. Fueron diferentes excursiones con mi detector de metales, pero no podía encontrar nada. No sabía qué árbol podía ser. Los plataneros eran de la época de la invasión francesa por lo menos, pero viendo el paso de madera y una gran roca que había para sentarse, hallé un posible resto de un árbol o la marca dejada por él en un círculo. Seguramente zeta lo yajá. El detector de metales me dio una señal divina. Cogí mi pala y cavé hasta encontrar una especie de jarrón, medio roto de cristal de sílice. Era romano. Dentro había 5 monedas de oro de la época de Trajano. Hice muchas fotos del lugar y llevé mi hallazgo al museo del pueblo. Por suerte no me estigmatizaron como un buscador de tesoros furtivo. Y llevaron a un equipo de arqueólogos en la zona. Encontraron parte de un suelo de mosaicos romanos. La alcaldesa ya pensaba en hacer una zona visitable cobrando su entradita. Estábamos ante una villa romana, que después se transformó en una iglesia románica con el paso del tiempo. Quizás saber el futuro o tener pistas sobre algo no fuese tan malo. Pero ¿quién era aquella alma que no podía descansar? Han pasado unos meses y tengo la tentación de poner a grabar de nuevo mi móvil. ¿Me volveré loco? ¿Has grabado alguna vez psicofonías con tu móvil? Explícamelo en los comentarios y muchas gracias si llegaste hasta aquí.